Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta masterclass del Diplomado en Análisis de Datos con Excel Avanzado y Power BI. Mi nombre es Mariela y será un placer para mí acompañarlos como anfitriona en esta sesión. El tema que vamos a abordar el día de hoy es transformación hacia una empresa guiada por datos e inteligencia artificial. En esta clase descubrirán cómo las organizaciones modernas están evolucionando hacia modelos data driven, donde las decisiones ya no se basan en la intuición, sino en datos de tiempo real, analítica avanzada y el uso estratégico de la inteligencia artificial. Además, conocerán cómo pasar de reportes manuales a dashboards automatizados con herramientas como Excel avanzado y Power BI. La importancia de construir una cultura organizacional basada en datos, como analítica predictiva y la automatización permiten anticipar riesgos y oportunidades. ¿Y cuáles son los primeros pasos para iniciar una transformación digital real en sus organizaciones? Para desarrollar esta sesión, contamos con la participación de nuestro destacado expositor, el magíster Dulfredo Mauro Rojas Valencia, profesional con amplia experiencia en la transformación digital, gestión de tecnología e implementación de modelos basados en datos e inteligencia artificial. Recientemente, nuestro docente ha sido reconocido a nivel internacional por su aporte a la innovación, un logro que refleja no solo su trayectoria, sino también el impacto de su trabajo en el sector. Estimado magíster, le cedemos la palabra para que pueda desarrollar la sesión. Sea usted bienvenido. Magíster, va a disculpar, no se está escuchando su audio. No sé si el micrófono está encendido. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí se puede escuchar. Perfecto, tenía un problema en la configuración que ya lo acabo de arreglar. Bueno, con las disculpas del caso, ahora sí empezamos. Ya tengo compartida la pantalla. Les decía hace un momento que para mí es un gusto estar con ustedes en esta casi hora de presentación que vamos a tener de un tema que hoy en día deja de ser tanto una novedad para convertirse en una necesidad que tienen las empresas, ¿no? Y les voy a presentar un caso de éxito, el que mencionaba Mariela en la presentación, que está relacionada con una premiación en innovación. Es el caso de una empresa dentro del rubro de seguros denominada Concexa, que es un broker de seguros, ¿no? Entonces, es cómo esa empresa se está transformando a través de todo lo que les voy a explicar, todos estos conceptos teóricos y prácticos que llevan hacia ese estadio que buscamos, una empresa guiada por datos e inteligencia artificial. Bueno, en eso reiterarles solo un poco de mis credenciales. Soy magíster en tecnología de la información, en gerencia estratégica y sistemas de información en realidad. Tengo varios diplomados realizados y algunas certificaciones, entre las cuales la que destaco y que es relevante para esta charla, es que soy un data scientist por el Tecnológico de Monterrey. También he sido certificado en transformación digital, en gestión de proyectos, que ese triple certificación colabora mucho en lo que he emprendido en relación al tema que vamos a llevar ahora, ¿no? Por otro lado, en mi experiencia laboral, he estado desde desarrollador de software, dirigiendo proyectos de cambio de core en banca, instructor Microsoft, gerente de innovación, gerente de sistemas en algunas instituciones financieras, en el sector público también, y ahora justamente me contrataron para esa transformación digital en esta empresa que les comentaba. Y cuando empezamos en la empresa, de repente había mucha resistencia al cambio y muchas dudas sobre el camino que se debería seguir para llevar a lo que estamos, buscando una transformación digital de la empresa. Es entonces que armo un postulado muy interesante, que es el que les voy a exponer, y lo presento en una cumbre iberoamericana del seguro y obtengo una premiación
por el conjunto de ideas y los resultados que se van presentando en función a convertir a una empresa en una institución dirigida por datos, Data Driven Organization, y también conducida por inteligencia artificial, ¿no? Ya con esos antecedentes vamos a entrar de lleno a el tema. Cuando estamos en una empresa, generalmente nos preguntamos, ¿por qué cambiar? Hay algunas situaciones que pueden ser muy obvias el momento de responder esta pregunta y puede deberse justamente a que tenemos una institución donde definitivamente la tecnología no está jugando un rol importante dentro de la organización. Entonces, ante esa situación, el deseo de cambiar es obvio, como era la situación donde el caso de uso que les presento. Pero el caso de uso de cada uno de ustedes puede ser bastante diferente, ¿no? Y la respuesta a por qué cambiar es primero hacer un diagnóstico institucional. Por ejemplo, muchas organizaciones en el entorno latinoamericano, y seguramente es el caso de varios de ustedes, toman las decisiones por intuición. Se tiene un grupo de personas expertas, llevan muchos años en la organización, gracias a ellos la empresa sigue adelante, sobrevive o tiene muchos éxitos y va apuntando siempre adelante, ¿no? Pero llega un punto donde otras empresas que antes no eran relevantes empiezan a repuntar y uno se pregunta por qué está ocurriendo eso. Y es justamente porque estas empresas están sufriendo transformaciones digitales que en determinado momento van a lograr sobrepasar los conocimientos empíricos de estas otras instituciones exitosas, porque el uso de la información da mucho poder, ¿no? Entonces, ¿por qué cambiar? Si de repente en nuestra institución tenemos decisiones por intuición basado en expertos, es un buen punto para cuestionarse y decidir cambiar. Eso quiere decir que no tenemos datos estructurados en nuestra organización. Las reuniones se basan en la experiencia del personal, en reportes que presentan en forma individualizada. Nadie tiene actualizada la información en vivo y ahí hay dudas en lo que presenta un área versus otra área. Yo me acuerdo cuando estaba en una organización pública, de repente venía un gerente de un área específica y mostraba un resumen del estado de su gerencia, del área que él gerentaba. Decía, estamos con esta ejecución presupuestaria, hemos impactado de tal forma con tales proyectos, y daba un informe bien interesante. Y generalmente estos informes eran bastante buenos, y a veces cuando uno ve todo bueno, duda si realmente es cierto, ¿no? Y no había otra que creer. Pero cuando esta institución que precede al caso que les estoy contando o que les voy a contar hoy, empieza a tomar los datos como parte de su política de gestión organizacional y empieza a producir la información en vivo, ya estas otras personas que hacían estas exposiciones donde todo estaba bien, quedan expuestas a escenarios donde realmente no era totalmente cierto lo que presentaban, ¿no? Entonces, de un gerente general que creía la información de sus áreas operativas, por la exposición que ellos hacían a la realidad ya de tener ese gerente en las manos la información para poder corroborar cómo anda la organización, ha cambiado muchísimo esa institución, ¿no? Y de esa manera se hace un modelo muy interesante, el buscar que la información esté siempre a la mano de las personas que toman decisiones y en realidad en todos los departamentos de la organización, ¿no? Y ese es un primer punto, cuando una organización empieza a tomar decisiones por intuición, entonces es uno de los problemas que hay que cuestionarse y decir, debemos cambiar la institución. Otro elemento que hace a una organización muy vulnerable es la fragmentación de la información. Y esto es muy común.
¿no? En mis oportunidades laborables, yo he tenido el disgusto de ver cómo algunas gerencias manejaban su información en silos, inclusive tenían sus propios equipos de técnicos en informática, ingenieros de sistemas, para producir su información y resulta que esa no era la única fuente de verdad, ¿no? No era la fuente de verdad en realidad que tenía la organización, sino era una fuente que producía esa propia unidad organizacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un tema de seguros, hay una unidad que tiene la información de clientes, pólizas y siniestros, y de repente si la cruza con la información de otra gerencia, resulta que no es la misma, porque existen silos, ¿no? Desconectados entre sí y no hay una sola fuente de verdad, ¿no? Estos tipos de organizaciones fragmentadas generalmente tienen Shadows IT, no sé si han escuchado ese concepto, que son mini departamentos de tecnología dentro de una gerencia que obtienen y procesan la información en forma independiente para tener sus propios resultados y satisfacer sus necesidades. Tienen un avance interesante, pero el problema es que no es la fuente de verdad de la organización, sino es una fuente sesgada por la fragmentación de la información. Otra característica que nos lleva a la decisión de hacer un cambio organizacional son la cantidad de procesos manuales y lentos que existen en la organización. Entonces puede ser que cuando nos piden un reporte nos toma algunos días, una semana en obtener la información y puede ser demasiado tarde para tomar una decisión oportuna, ¿no? Entonces, cuando ya tienen los datos listos, resulta que ya ha pasado una semana y esa información ya tiene una semana de retraso, porque no es hecha por procesos automáticos, es elaborada en forma manual y en forma lenta, por lo tanto no es oportuna. Y también influye mucho la interoperabilidad. De repente tenemos información que la tenemos que obtener de nuestras entidades reguladoras, nuestros asociados, nuestros similares, competidores, etcétera. Y el obtener información, por ejemplo, del ente regulador, puede ser muchas veces descargar información en formato CSV o en archivos Excel desde el sitio web del portal del asegurador, de la entidad reguladora. Y entonces esa forma un poco antigua de obtener en forma manual, sin ninguna interoperabilidad, una conexión directa con esos portales o con la empresa que produce la información, hace también que el procesamiento no sea oportuno. Otra de las decisiones para cambiar es cuando no tenemos una infraestructura adecuada, ¿no? Tenemos de repente algún escenario donde un centro de datos está aislado de todo lo que es el trabajo por la nube y no tenemos ningún repositorio central de datos como un data lake. No tenemos APIs que nos permite conectarnos con el mundo exterior, por lo tanto no tenemos una arquitectura escalable y menos estamos preparados para poder trabajar con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que requiere es información debidamente procesada para de igual forma poder, por ejemplo, exponerla al demandante de esa información. No tenemos capacidad analítica, ¿no?, para procesar toda la información que tenemos. No, solo tenemos reportes históricos, pero no tenemos descubrimientos ni accionables que nos permitan tener modelos predictivos, ¿no? Vivimos solo de la información histórica y no centralizada. Entonces, ese es otro de los factores de las empresas típicas que requieren hacer un cambio organizacional, que es lo que estamos viendo en esta exposición, ¿no? Y con todo esto que comento, ya les anticipaba, la inteligencia artificial es difícil de escalar, ¿no? No se tiene un gobierno de datos, una cultura orientada a datos. Los proyectos de inteligencia artificial
fracasan y ese es un común, ¿no? Nuestros sponsors, nuestros gerentes generalmente dicen, todo el mundo está usando inteligencia artificial, empecemos a usar. Y en las áreas de tecnología nos sentimos presionados por el tema y queremos buscar cómo usarlas, pero esos proyectos fracasan porque hay muchos pasos anteriores para poder realizar recién un trabajo orientado por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estos proyectos mueren antes de crecer y potenciarse, ¿no? Ese es el problema. Este es el diagnóstico empresarial que se propone para cualquier empresa, donde tiene que ver en cada uno de estos 7 puntos cómo es su situación actual y así poder definir si realmente necesita tomar algunas acciones, ¿no? Y la respuesta obviamente va a ser sí. ¿Y qué acciones deberíamos tomar? Muchas veces, queremos descubrir la pólvora, pero hay muchos postulados que hablan sobre estas situaciones y cómo enfrentarlas, ¿no? Yo he querido rescatar 2 postulados hechos por McKinsey. McKinsey y Company es una consultora estratégica muy influyente en el mundo. Seguro muchos de ustedes han escuchado sobre ella, ¿no? Y voy a hacer referencia primero a un artículo lanzado en enero de 2022. Fíjense que este ya es un artículo antiguo y se llama Driven Enterprise del 2025, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponía McKinsey? Y esto lo propuso en enero del 2022, ¿no? Entonces, estaba definiendo que para el 2025, eso lo propone en 2022, repito, todos los empleados deberían tener acceso a datos en tiempo real para tomar decisiones. La analítica debería estar integrada en cada proceso operativo. La cultura orientada a datos, data driven, como principio de la gestión institucional, ¿no? Todos deberían estar basados en datos para tomar sus decisiones. La data literacy transversal en toda la organización. Esto quiere decir que debería existir una capacidad de leer, comprender, analizar y comunicar los datos de manera efectiva para tomar decisiones informadas, pero esto transversal a toda la información. Eso se refiere a una alfabetización de datos que implica que una persona puede interpretar datos en su contexto, trabajar con ellos, analizarlos críticamente y comunicar los hallazgos en forma clara. Esto puede ser leer los datos de diferentes fuentes, gráficos, trabajar con ellos, que estos sean útiles, poder analizarlos y, muy importante, poder comunicarlos. Entonces, los datos como activos estratégicos con gobierno formal. Y eso quiere decir que también que cada conjunto de datos puede estar definido apropiadamente en un diccionario y definidos las características de gobierno. ¿Quién es el propietario de esta información? Conceptos ya antiguos dentro de lo que es la tecnología, pero aplicados a este siglo, porque es muy importante definir quién es el propietario, quién puede revisar, quién puede informar, a quién se tiene que consultar, una especie de matriz RACI que nos dé la gobernabilidad de la información que corre por la organización, ¿no? Y les decía que tomaba este postulado de McKinsey de 2025, que apunta a las empresas del 2025, ya el año pasado, y el postulado de McKinsey que apunta a las empresas en el año 2030. Entonces, esto está basado en un artículo que se llama Changing a Path to the Data and AI Driven Enterprise, de septiembre de 2024, donde McKinsey propone que para el 2030 las empresas deberían estar conducidas por datos e inteligencia artificial, ¿no? En eso habla de data ubiquity, entonces los datos en todo lado, embebidos en sistemas, procesos, canales, interacciones de forma
automática, ¿no? Y en base a esa información, a esos datos que los tenemos por todos lados, promover las decisiones automatizadas. Eso quiere decir que la inteligencia artificial puede ejecutar procesos completos con supervisión humana inteligente, ¿no? Y habla de 7 prioridades claves que vamos a ir conversando en siguientes diapositivas, y que los datos sean fáciles de usar, rastrear, confiar, escalar, gobernar éticamente, ¿no? Y nos dice que para el 2030 el 65% ya va a usar inteligencia artificial generativa. La mayoría de las empresas líderes ya van a integrar inteligencia artificial generativa, ¿no? Hoy en día, muchos de nosotros usamos inteligencia artificial generativa para nuestro trabajo cotidiano, pero el uso de la inteligencia artificial generativa no es solo hacer un prompt en una herramienta de uso general y poder obtener respuestas, un informe, una presentación, un análisis, sino también se refiere al uso a la creación, no solo de agentes, sino de aplicaciones que a través del uso de inteligencia artificial generativa puedan resolver y automatizar problemas dentro de la empresa. Entonces, esto es más que usar un chat GPT con su interfase tradicional o cualquier herramienta que ustedes estén usando, sino incorporarlas en sistemas para que la automatización sea parte del día a día y los procesos sean más eficientes, siempre con la revisión y el control humano, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el postulado primero de los que les he mencionado. ¿Cuáles son las 7 características de una organización guiada por datos? Primero, y eso es lo que ustedes, a medida que voy exponiendo cada una de estas características, les pido que se pregunten si en su empresa ya existe esto. Si existe estas 7 características, quiere decir que su empresa ya es una institución, una organización que toma sus decisiones basada en datos, data driven, ¿no? Entonces, primero, la integración en cada decisión. Entonces, eliminamos la intuición de la que habíamos hablado como único factor. Cada decisión debe estar respaldada más bien por datos actualizados. Si no hay datos, no se puede tomar una decisión porque sería una apuesta, no algo que es lo que estamos buscando en una organización dirigida por datos. Entonces, en sus organizaciones existe la integración de datos en cada decisión. Pregúntense eso. Hoy en día en mi propia organización no es así. Hemos logrado evangelizar, por así decirlo, a muchas gerencias sobre el tema de la importancia de los datos para tomar cualquier decisión, pero todavía existen esas, como decimos, vacas sagradas, esas personas antiguas e enraizadas en la empresa que hacen valer mucho la intuición, ¿no? Entonces, eso es lo que va cambiando en las organizaciones. Ahora pregúntense si toman decisiones basadas en datos, ¿el procesamiento de esos datos es en tiempo real? Porque puede ser que vamos a reuniones, ya lo hacíamos desde el siglo pasado, donde llevábamos un cuadro y en base a eso una diapositiva y mostrábamos cómo estaban las ventas en nuestra empresa y en función de eso tomábamos decisiones. Perfecto, esa es una organización que toma sus decisiones basadas en datos. Pero ahora lo que necesito que pregunten es si esa información para esa presentación la pueden obtener en tiempo real, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, ya es otro el enfoque, ¿no? Porque la velocidad importa. El preparar un reporte puede demorar mucho, pero si queremos detectar un patrón en comparación con nuestros competidores, necesitamos que la información sea en tiempo real. Entonces, una organización basada en datos tiene su información en tiempo real y puede cualquier momento acceder a un tablero, ya sea vía Excel, vía Power BI, como ejemplo, y otras herramientas similares,
para obtener cómo están las ventas en cierta región por cierto funcionario de la empresa, en cierto producto, y tener toda esa información en vivo, ¿no? ¿Sus organizaciones trabajan de esa manera? Eso es lo que hay que preguntarnos. Tercer elemento es si la infraestructura es flexible. Generalmente, les decía, existen silos de información. Si tenemos silos, no somos una organización preparada para la toma de decisiones basadas en datos. Tenemos que tener una fuente única de verdad, y para eso tenemos que tener infraestructura. Eso quiere decir que tenemos que tener una arquitectura que pueda soportar ya sea datos en la nube, datos on-premise, quiere decir en nuestro centro de datos, donde tenemos un data lake, o vamos hacia el big data para recabar toda la información, combinarla en nuestro data lake. Proporcionamos APIs para comunicarnos con otras empresas, con otros sistemas, hacemos reconocimiento de texto, subimos la información, tenemos fuentes estructuradas y no estructuradas. O sea, tenemos una infraestructura flexible que nos ayuda a tomar decisiones con toda la información que fluye en la organización. Los datos como productos es otra de las características de una organización basada en datos. Eso quiere decir que cada conjunto de datos tiene un dueño de ese conjunto de datos, responsable de ese conjunto de datos, en base al cual se toman decisiones. Hay estándares de calidad definidos. Eso quiere decir que cuando publicamos la información ya está previamente validada, han corrido procesos de validación automáticos, la extracción es automática. Entonces es un producto que tiene vida y que proporciona su servicio periódicamente en tiempo real hacia la institución, ¿no? Los datos se gestionan con la misma rigurosidad que cualquier otro producto del negocio, que cualquier otro activo del negocio. La quinta característica es la analítica como generador de valor, ¿no? Entonces, la idea es que pasamos de tener un reporte y pasamos a predecir el futuro, ¿no? Entonces, de agarrar la información histórica y modelarla, empezamos a ver tendencias, modelos que anticipan, por ejemplo, qué clientes están en riesgo de abandonarnos, ¿no? El churn, qué coberturas se necesitan en el caso de seguros, ¿no? ¿Qué productos son los que están teniendo un impacto y qué factores son los que están motivando esa mejora en los productos? Entonces, tenemos que tener productos, como decíamos en el punto 4, pero esta vez que nos permitan generar valor a través de predicciones, analítica predictiva. Y para eso necesitamos ser parte de un ecosistema. Tenemos entidades reguladoras, tenemos otras empresas asociadas, tenemos proveedores de datos, y la interoperabilidad con todos esos es muy importante para tener los datos a mano y poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, si interoperamos, interactuamos con la información de nuestro ecosistema y no solo de nuestra organización, entonces también estamos preparándonos para poder tomar datos de una forma más inteligente. Y la automatización y priorización. Ya les había dicho, la captura, validación, transformación de datos tiene que ser automatizada. Esto libera al equipo para concentrarnos en el análisis y tener mayor valor estratégico, ¿no? Porque si tenemos al equipo tratando de recolectar los datos del sitio web de tal lugar, de otro lugar, internamente, de tal silo, de otro silo, hasta estamos quitando potencial para que ese personal que es experto en datos pueda generar más valor estratégico a través del análisis en vez de la recolección de información. Entonces, una automatización es totalmente necesaria. Si nosotros cumplimos estos 7 elementos, quiere decir que nuestra organización está tomando los pasos adecuados para conseguir la información que impulsa las decisiones basadas en datos, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo se sienten con este escenario? Veamos,
Entonces, ¿cuáles son las rutas para transformar una organización en este sentido? Les había dicho al principio de la exposición que lo primero es un diagnóstico, extender la situación actual, qué datos tenemos, cómo se usan, qué sistemas existen, qué silos hay, qué cultura organizacional tenemos en relación a los datos, la intuición prevalece. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que hacer. El segundo está relacionado con la cultura y equipo. Tenemos que lograr la alfabetización de datos para todos, ¿no? Entonces, en todos los niveles, desde el mensajero hasta el gerente general, deben entender la importancia de los datos. La importancia de que basados en esos datos es que la empresa va a tomar decisiones y se va a destacar frente a los competidores. Y así como los capacitamos en la importancia de los datos y el uso, también tenemos que hacerles entender el poder de la inteligencia artificial generativa en una primera etapa, ¿no? Entonces, formarlos en el uso de manera que ellos puedan entender que ya es parte del día a día el uso de la inteligencia artificial, así como de los datos, ¿no? Eh, Esto es crear cultura. Yo en alguna de las áreas todavía en mi empresa tengo algún tablero y de repente la gente no se acostumbra a usar un tablero. Y cuando le hemos puesto la capacidad de consultar con inteligencia artificial generativa al tablero y hacerle preguntas en lenguaje natural, eh, no sabían, o sea, no entendían cómo podía ocurrir eso y todavía hay una resistencia a la tecnología y entonces prefieren en algunos casos mantenerse tradicionales, ¿no? Pero algún momento ese tren va a llegar a un punto que esas personas no se van a poder subir y van a quedar fuera, ¿no? Entonces es importante preocuparse por todos desde obviamente el gerente general que tiene que ser la punta de lanza, pero también hasta la última de las personas de la empresa, la recepcionista, el mensajero, el analista, todos tienen que entender que todo el trabajo que se hace está basado en datos y que pueden ser apoyados por la inteligencia artificial. El gobierno de datos, he hablado ya de esto, es importante que toda la información tenga los data owners, los propietarios de la información, que haya ciertas políticas de calidad y una nomenclatura común en la institución, ¿no? Entonces, si esto es muy importante también con la inteligencia artificial, porque si la inteligencia artificial accede a los datos de la organización, pero tenemos que preocuparnos que respete las fronteras de propiedad de la información, ¿no? Hay cierta información que no la puede tener cualquiera. Entonces, tiene que haber esos mecanismos de definición de gobierno de datos para luego aplicarlos en nuestras herramientas. La infraestructura híbrida, habíamos dicho, el poder construir una infraestructura híbrida es un punto importante. Nos hemos ocupado del diagnóstico, la cultura, el definir el gobierno de datos y ahora nos toca tener una infraestructura que pueda soportar todo esto, que pueda tener una única fuente de verdad en un data lake, poder combinar temas de nube o nuestro centro de datos, si es que es muy importante, tener las APIs para conectarnos con el mundo exterior y recibir información del mundo exterior. Ahora está muy de moda que los documentos puedan ser directamente leídos por inteligencia artificial y pasados a nuestra base de datos, por eso menciono lo de OCR inteligente. Y con todo esto tenemos que empezar este paso 5, acuérdense de este número que lo menciono más adelante, y que son los tableros de Power BI, los dashboards operativos y estratégicos en producción. Aquí es cuando la organización empieza a tener visibilidad de este cambio que tenemos en las columnas de la izquierda, ¿no? Hemos preparado algo, pero nadie sabe qué es lo que estamos haciendo, por qué invertimos tiempo y dinero hasta que empiezan a ver tableros de información y empiezan a tener, a poder aprovechar el poder de los datos, ¿no? Con la información que les proporcionamos en tableros interactivos, en Power BI, ¿no? Y cuando tenemos eso ganado, empezamos a trabajar en la automatización de procesos, usamos robots de software, los RPA, algunas librerías que nos potencian muchísimo, por ejemplo en Python
utilizamos flujos automatizados de captura de datos y hay muchas herramientas, depende del ecosistema en el cual estamos, ¿no? Y hablando de ecosistemas externos, justamente empezamos a conectarnos a través de estas APIs que habíamos mencionado anteriormente por acá y exponer en nuestros tableros de datos no solo la información que produce la organización, sino cruzada con nuestro propio ecosistema. Y ese es el momento en que podemos incorporar inteligencia artificial. Ya tenemos todo nuestro entorno ordenado y ahora podemos hacer modelos predictivos con Machine Learning, por ejemplo, NLP para el procesamiento del lenguaje natural, análisis de documentos, inteligencia artificial generativa aplicando a nuestros procesos, ¿no? Entonces, esta es la ruta que ha funcionado en la organización que represento y que, si bien no hemos llegado a la totalidad plena de cada una de estas 8 fases, hemos ido avanzando incrementalmente en cada una de ellas. Primero hemos hecho el diagnóstico, estamos trabajando en la cultura y equipo, esto no termina nunca, pues siempre hay rotación de personal, hay nuevas capacidades que queremos que el equipo completo conozca. El gobierno de datos se va actualizando cada vez en función a la producción de mayor información. La infraestructura híbrida la hemos ido mejorando incrementalmente desde nuestro centro de datos, evaluando la renovación de servidores versus irnos a la nube, definiendo qué necesitamos regulatoriamente on-premise y qué puede estar en una nube local o en otro país, ¿no? Entonces es algo que va creciendo. Los tableros para la toma de decisiones siempre son cada vez más. Cada área, cuando ve que un área ya ha empezado a tomar el control de todo gracias a un tablero, nos pide un propio tablero, modificaciones. Entonces esta es una demanda constante. La automatización de procesos, el momento que un área empieza a optimizar sus tiempos en base a la optimización de tareas repetitivas, y a las otras áreas van pidiendo también lo mismo, entonces esto es algo creciente. La integración es muy importante. Empezamos con el regulador porque era el paso inicial obvio, pero de repente hay otras organizaciones relacionadas con nosotros que el interoperar con ellos hace que la operativa sea más eficiente, que el momento que incorporamos a todo esto inteligencia artificial, tanto en la automatización de procesos, en el análisis de tablero, en la integración, hace que realmente ya estemos de otro lado, ¿no? La productividad se multiplica. Y entre todas estas fases que son, como les digo, incrementales, paralelas, muchas, por etapas, subetapas, hay una fase transversal que es evaluar siempre el impacto que estamos obteniendo y mejorar constantemente, una nueva iteración para cada una de las fases. Siempre hay donde crecer acá, siempre hay un nuevo conocimiento que implementar. ¿Y cómo se impulsa esta transformación hacia una organización dirigida por datos? Como les decía, lo más importante es la cultura organizacional. Puede existir mucha resistencia al cambio o puede ser gente que no conozca de lo que estamos hablando. Entonces, se requiere una estructura colaborativa. Nosotros hemos implementado una gerencia circular donde hay un grupo colegiado que toma las decisiones en forma integral para la organización. Y eso quiere decir que hemos ido reemplazando, y cuesta esto mucho, no lo hemos logrado totalmente, pero estamos reemplazando las jerarquías por circuitos funcionales, por círculos funcionales que ven la necesidad integral de nuestros clientes, porque nos centramos en el cliente, para tomar las decisiones, ¿no? La alfabetización de datos para todo el equipo, la formación continua en inteligencia artificial, enseñarles a tomar decisiones descentralizadas basadas en los datos, innovación como práctica institucional, que les voy a hablar un poquito más adelante también de este tema. Un plan financiero, todo esto va acompañado también de inversión, ¿no? Y eso a veces es muy difícil dependiendo del tipo de institución, ¿no? Yo como estrategia en una institución,
con una versión gratuita de Power BI, he empezado a crear el primer tablero, he empezado a mostrar el poder de la información en una herramienta como Power BI, y de repente cuando ya el gerente veía eso y me pedía más, le decía, sí, pero ¿sabes qué? Tenemos que invertir en licencia, en infraestructura y demás. Y ya la respuesta no era como al principio de, ucha, ya no quiero gastar más, sino cuánto necesitas para poder obtener la evolución de lo que me estás presentando, ¿no? Entonces, de repente el tipo de institución podemos hacer un presupuesto para todo lo que estamos trabajando o concentrarnos en mostrar el señuelo, unos tableros que luego con el impacto que causan en la organización, ya la inversión no duele, ¿no? Sino más bien es impulsada. ¿No? Depende del tipo de organización, es una u otra estrategia. Y siempre hay que tener la creatividad e innovación permanente. Yo estoy suscrito a newsletters de inteligencia artificial que me llegan todos los días y la verdad cada día me asusta más como el crecimiento vertiginoso de herramientas en inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay que estar al día, uno solo no puede, con su equipo tiene que tener una política de capacitación constante en lo que es nuevas tecnologías y también promover al resto del personal en lo que es el uso de la inteligencia artificial, chatbots y tener, por ejemplo, torneos de innovación que voy a hablarles de eso un poquito más adelante, ¿no? De esa forma nosotros hemos logrado un premio de innovación con todo este esquema, que es el que está puesta en marcha, ¿no? Y para la empresas que se el data y inteligencia artificial primero. Eso quiere decir que toda decisión empieza con datos. ¿Qué dicen los datos? Es la primera pregunta antes de cualquier reunión ejecutiva. Esto requiere transformación cultural profunda, ¿no? Y les hablaba que mis tableros los tableros tienen que permitir las consultas usando inteligencia artificial en lenguaje natural, ¿no? Entonces, trabajamos con datos e inteligencia artificial primero. Estos datos tienen que ser fáciles de usar, no basta con tener datos, deben ser accesibles, sin fricción para usuarios y sistemas, lenguaje natural es lo que hoy se usa, estándares, diccionarios de datos y plataformas de autoservicio. Los datos tienen que ser fáciles de rastrear. Cuando tenemos una respuesta sobre una pregunta, como ser en cuál es la posición de nuestra empresa en relación a nuestras competencias y nos dice estamos en el puesto 5, por decirles algo, eso tiene que ser comprobable, ¿no? Eso quiere decir que además nos tiene que decir, esto está basado en el portal de nuestra entidad reguladora y en la información que obtenemos de tales lugares. Entonces, la información tiene que ser fácil de rastrear. Los modelos de inteligencia artificial deben ser explicables. ¿Por qué el modelo nos ha dicho esto? Los usuarios necesitan poder verificar y cuestionar los resultados para la siguiente pregunta tener mayor confianza. Es parte de lo que es dirigirse hacia una empresa dirigida por inteligencia artificial. Los datos fáciles de confiar. Eso quiere decir que la ciberseguridad, por ejemplo, es un factor muy importante hoy en día, ¿no? Entonces, las características de ciberseguridad de nuestra organización tienen que ser tan sólidas que nos den un entorno en el que los datos sean realmente confiables. No puede ocurrir que haya habido un hackeo y nos estén dando información que no es real. Podemos tomar decisiones equivocadas. Por lo tanto, la ciberseguridad es un elemento muy importante. Eso quiere decir también que la calidad de estos datos siempre está siendo revisada. El control de calidad es continuo, pero de una forma automática, ¿no? Si los datos no son confiables, ninguna decisión basada en ellos vale, sea proporcionada por la inteligencia artificial, porque si le damos información equivocada a la inteligencia artificial, obviamente va a dar información mala, ¿no? Escalar casos de uso, por ejemplo, les hablaba de esos tableros que al presentarlos
me ayudaron con el financiamiento, o sea, con cero inversión, pude lograr un conjunto de tableros que luego me abrió la puerta a la inversión, ¿no? Entonces, eso se refiere, tenemos que escalar casos de uso. Un piloto exitoso, pero eso no es solo suficiente, ¿no? Luego de que tenemos ese piloto exitoso que les he contado, ya tenemos que escalar a una arquitectura que nos permita tener 100 casos de uso con inteligencia artificial sin necesidad de mayores inversiones, ¿no? Entonces, la inversión inicial tiene que ser escalable, pero ojo, escalable a la medida también, una medida real de la empresa, no una inversión innecesaria. Otro elemento, arquitecturas modernas, las infraestructuras modulares que soportan inteligencia artificial generativa, por ejemplo, son muy, muy valiosas en esta etapa, ¿no? De repente podemos crecer en ciertos casos de uso y cuando, por ejemplo, queremos incorporar streaming, de repente necesitamos mayor infraestructura en almacenamiento, pero eso puede ser un módulo que vamos incorporando. Entonces, una arquitectura moderna es una arquitectura modular, ¿no? Y el séptimo elemento es que nos conduce hacia una empresa dirigida por inteligencia artificial y muy importante, es que el impacto de las decisiones en inteligencia artificial sobre las personas es directo, ¿no? Va a ocurrir que si le preguntamos algo a la inteligencia artificial, esperamos que la respuesta sea correcta y que esté respetando el gobierno de datos y, por ejemplo, la ética y la regulación, ¿no? Entonces, para eso tenemos que definir gobernanza de datos, privacidad y, y la explicación garantizada sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Este es un elemento muy importante. No podemos hacer que la inteligencia artificial invada la privacidad de algo que es prohibitivo para la organización, ¿no? O la confidencialidad de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, McKinsey dice que para el 2030 las empresas del mundo van a estar haciendo van a estar cumpliendo estas 7 prioridades estratégicas. Realmente yo creo que si ustedes tienen una empresa que ya ha empezado con los 7 elementos de una organización dirigida por datos, pasar esto va siendo cada vez más fácil, ¿no? Y es una meta que se puede conseguir antes del 2030. Pero McKinsey nos dice que el 65% de las empresas más importantes del mundo, el 2030, ya van a tener estas características como rutina diaria. ¿Qué hemos hecho en Consexa nosotros, en la empresa que represento? Teníamos antes Exceles manuales, estáticos, silos, reportes que tardaban horas en generarse, los hemos automatizado, o que tardaban días para poder producirse y recién se presentaban para la toma de decisiones, datos fragmentados, silos y demás. Y hemos ido a esa fase 5 que les decía, donde el Power BI ha empezado a reunir las fuentes. Y antes de tener nuestro data lake, hemos empezado a usar fuentes un poquito más baratas, por así decirlo, y no tan sólidas y escalables. Pero una vez conseguido el éxito, hemos podido escalar a un escenario de un data lake donde ya los KPI son visibles para toda la dirección, las decisiones más rápidas y fundamentadas, ¿no? Y luego de eso hay que escalar a modelos predictivos usando Python. Es una herramienta poderosísima que nos permite integrar la inteligencia artificial en nuestras automatizaciones de procesos con datos confiables, ¿no? Y justamente en el diplomado que es el que motiva esta conferencia, se ven muchos de estos temas, ¿no? Desde el Power Query, Power Pivot y DAX, que es el lenguaje para comunicarnos posteriormente con el Power BI. Ver el tema de visualizaciones, automatización y conexión con diferentes fuentes, ¿no? La automatización en la incorporación de datos, ¿no? Entonces, es un punto muy interesante para que ustedes puedan contribuir en la transformación de su organización hacia una toma de decisiones basada en datos, ¿no?
Lo que hemos hecho en mi organización, ya las gerencias ya no piden reportes, abren un tablero y toman decisiones en tiempo real. Tenemos una infraestructura híbrida, nuestro data lake cada vez está creciendo más y es la única fuente de información. Estamos destruyendo los silos y construyendo con el apoyo también de las demás áreas una sola fuente de verdad totalmente interrelacionada. El gobierno de datos es cada vez más visible, cada uno sabe quién es el responsable de los datos y de la calidad de los mismos y cómo gestionarlos. Existe un equipo formado ya en todas las áreas donde entiende cómo son los datos y cómo usarlos. Los procesos están automatizados y hemos hecho validar nuestro premio con nuestro postulado con una cumbre internacional que nos ha reconocido de que este es un modelo muy factible para convertir las organizaciones basadas en datos e inteligencia artificial. Internamente, para mostrarles unos cuadros de lo que hacemos, estos son 4 tableros que tenemos. En el primero se puede ver de manera diaria y en una vista histórica la producción que tiene la organización en números, ramos, compañías. Se puede evaluar en el segundo el ranking en el que estamos en relación a otras corredoras, y esto saca información, por ejemplo, del ente regulador. Entonces hay una interoperabilidad y una automatización que produce esto y cada día está disponible para todos. O cada vez que el ente regulador publica la actualización de datos, automáticamente alimenta nuestros tableros. Se puede evaluar por grupos, actividades en este otro tablero, cómo es el cliente perfecto, o sea, un cliente cuántos tipos de pólizas tiene, para ver que tenemos que en estos que solo tienen un tipo de póliza, poder hacer la venta cruzada de los otros tipos en función a un ranking de nuestros top clientes, revisar los siniestros cerrados, abiertos y tiempos de respuesta que tenemos para resolver estos siniestros. Estos son informaciones un poco modificadas para esta presentación, pero lo que sí he querido mostrarles es que estos tableros justamente hacen que las decisiones sean eficientes en una organización dirigida por datos, que es la que les estoy exponiendo en este caso de éxito. Y algo que también les comentaba es que hemos construido un laboratorio de innovación, ¿no? Porque parte de generar cultura es hacer que todos estén comprometidos con la innovación. Entonces, en este laboratorio de innovación hemos creado primero un torneo de innovación donde hemos invitado a todo el personal de la institución a participar con un premio interesante. Todos han dado ideas y han formado parte de la incubación de esa idea. Y en este laboratorio de innovación solo utilizamos herramientas disruptivas. Usamos herramientas low-code, no-code, robotización, inteligencia artificial, analítica, librerías Python, y no el desarrollo tradicional que tiene el área de sistemas. Y lo que hemos hecho de noviembre a 2025, hemos creado más de 10 productos, fíjense, en tan poco tiempo, y de todo tamaño, grandes y pequeños, que han generado un impacto en la organización. Definitivamente, con la innovación y el uso de herramientas disruptivas, en especial basadas en inteligencia artificial, se logran generar productos en poco tiempo y que permiten cambiar la forma e impulsan el cambio cultural y la forma de pensar de la organización. Ya para terminar, ya estamos sobre la hora, hay 3 preguntas que nos deberíamos responder hoy. En nuestra organización, ¿qué datos tenemos disponibles y cómo se están usando actualmente para la toma de decisiones? Seguramente la mayoría de ustedes dirán que tienen datos, pero tal vez puede ser que no saben muy bien cómo procesarlos para que puedan impulsar la toma de decisiones. Ese es exactamente uno de los problemas que atacamos en el diplomado y que también en esta exposición he querido mostrarles, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan sus reportes manuales? ¿Cuánto tiempo pierden sus equipos de tecnología y otros preparando reportes manuales que actualmente podrían refrescarse por sí solos con un Power BI, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si detectáramos
riesgos antes que la competencia. O sea, si ya tenemos datos, empezamos a entender cómo se toman las decisiones, cómo podemos promover la toma de decisiones inteligentes de esos datos y los tenemos en tableros, podemos empezar a hacer predicciones y podemos tener la información en tiempo real y tomar decisiones antes que la competencia. Entonces, lo que necesitamos es primero diagnosticar, aprender herramientas, escalarlas a Power BI. Esta es la primera ruta que se cubre con el diplomado y posteriormente vendrá todo lo que es analítica predictiva, que ya son no solo el uso de inteligencia artificial generativa, sino, por ejemplo, machine learning para impulsar a la organización a otro nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que he preparado ya en tiempo. Creo que hemos revisado un camino que ha seguido una empresa en forma exitosa, que ha sido merecedora de un premio de innovación por recorrer este camino y por combinar lo que son los datos, la inteligencia artificial, la innovación con ese torneo de innovación y ese laboratorio que he creado y que han hecho que ese sea un camino muy interesante que están empezando a seguir o que ya han seguido muchas empresas para convertirse en diferenciadoras a otras, ¿no? No se ha empezado eso con mucho dinero, con iniciativas que van moviendo el tablero en la organización y luego se van financiando solas, ¿no? Entonces, déjeme terminar con los datos no son el futuro, son el presente. Quien los usa bien hoy lidera seguramente el mañana, ¿no? Entonces, con mucho gusto estoy disponible por si tienen alguna pregunta y de todos modos ahí están mi correo electrónico para que puedan enviarme cualquier duda y con gusto voy a apoyarles con las respuestas. Eso sería todo de mi lado. Y ha sido un gusto estar con ustedes. No sé si alguien quiere preguntar algo y ya dejo a los organizadores para cerrar esta conferencia. Muchas gracias, Magíster, por la excelente sesión y por compartir su experiencia con nosotros. Bueno, le agradecemos a todos los participantes por acompañarnos en esta clase. Para quienes deseen profundizar en estas herramientas, los invitamos a formar parte del Diplomado en Análisis de Datos y Excel Avanzado. Con gusto les podemos brindar más información si es que nos dejarán sus números en el chat. Les deseamos muchos éxitos y, bueno, esperamos verlos próximamente en el programa. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Un gusto. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.